Bien, para el tema de hoy, la elipse es una de las curvas un poco complicadas de este tema. Vamos a empezar por la teoría sencilla, conocer cada uno de los elementos que compone la elipse. Definamos qué es la elipse. Aquí tengo una pequeña definición muy sencilla de entender. Dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano, ¿sí?, que conservan, al sumar las distancias de los focos, es constante. ¿Qué significa? Es el espacio comprendido por esta curva que al sumarlos a cualquiera de los focos, este es el foco y este es el foco, al hacer la suma, dice ahí, la suma de las distancias a los focos siempre será constante, es decir, siempre va a ser la misma. Entonces vamos a tener en cuenta esa información como definición. Por ahora vamos a ver cada uno de los elementos que conforman esta curva y empezar a manejarlas. Si no la manejamos, si no memorizamos, si no mejoramos nuestra interpretación de cada uno de estos términos, cuando nos pregunten en los ejercicios, cuando tengamos que hacer alguna actividad, no vamos a entender absolutamente nada. Entonces vamos a ver, hay una curva que se puede hacer en forma vertical y una que se puede hacer en forma horizontal. Cada uno de ellos va a tener una información distinta. Tengo el eje, este es el eje Y este es el eje X. Acuérdense que hay X y hay Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo, dependiendo de la ubicación. Esto será lo mismo, Y, X, X. Acuérdense el lugar positivo o negativo. Vamos a interpretar cada una de ellas. La línea, en este caso, vamos a hablar de una figura geométrica que está sobre el centro, que tiene como punto de coordenadas 0, 0. Entonces, el eje Y lo vamos a llamar eje focal. ¿Por qué eje focal? Porque va a pasar por donde se encuentran los focos. ¿Qué son los focos? Son los puntos donde se va a ubicar el compás o se va a ubicar la cuerda para poder hacer la figura geométrica, para poderla dibujar. Debemos tener en cuenta esa información. Los vértices, ¿qué es? Es los puntos donde el eje mayor, ¿sí?, este eje, que se llama también eje focal, va a cortar la curva. Esta curva la corta aquí, esta curva la corta aquí. Entonces, vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2. En este caso vamos a tener lo mismo. Vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2. Entonces ustedes le van colocando cada uno de los nombres. El eje focal, en este caso es el eje X, y el eje focal en este caso es el eje Y, dependiendo de lo que nosotros vayamos a ubicar, si es vertical o si es horizontal. La distancia que separa a los dos focos es la mitad, entonces nosotros lo vamos a llamar el centro de la curva, el centro de la elipse. Si usted mide de aquí a aquí 4, pues de aquí a aquí van a haber otros 4. Entonces esa es la distancia, la mitad del punto. Lo mismo aquí, si lo hacemos en forma horizontal o si lo hacemos en forma vertical. El foco está aquí, el foco está aquí y este será el centro, este centro. Acuérdense en que si va en esta dirección va a ser 0 en X, pero va a tener un valor Y. Acuérdese que este 0 es X y este es Y. Y aquí, ¿cómo sería entonces? Ya no es 0, C, sino va a ser C, 0. Entonces, acordarnos de eso. Si va hacia la izquierda o si va a la derecha, va a tener el más o va a tener el menos. ¿Qué tenemos ahora? El eje normal. El eje normal es el que va a pasar por el centro y va a ser perpendicular, es decir, me va a formar un ángulo de 90 grados con el eje focal. Esta línea de aquí se llama eje normal. Esta, en este caso, va a ser el eje normal. Ya tenemos el centro, tenemos el eje focal.
tenemos los focos, tenemos los vértices. Ahora, este eje se llama también eje mayor. ¿Por qué es mayor? Pues porque es el más largo. De aquí a aquí hay más distancia que de aquí a aquí. Este se va a llamar eje mayor porque tiene mayor distancia que este de aquí a aquí. Y vamos a tener que empezar a manejar ciertas nomenclaturas. Hay un eje que es invisible, pero que cuando lo vayan a pedir en el ejercicio o en la solución de problemas debemos resolverlo. Y es el lado recto. ¿Qué es el lado recto? Es la línea que forma un ángulo de 90 grados. La definición dice que es perpendicular al eje focal. Es la línea que pasa por el foco. Yo la voy a subrayar aquí. La línea que pasa por el foco y que forma un ángulo de 90 grados o un ángulo recto con la línea focal. De aquí a aquí va a haber una distancia y de aquí a aquí va a haber una distancia. Siempre nos van a pedir esa información. En alguna parte dice calcular la longitud del lado recto. Entonces eso es tener una información adecuada para poder resolverlo. Entonces, por ahora lo que me interesa es que ustedes memoricen cada uno de estos términos, que los tengan bien claritos para poder empezar luego en la siguiente tutoría a hacer un mayor desglose porque vamos a meter las formulitas. Esto se van a llamar así para la elipse con el eje en 0, 0. ¿Qué significa 0, 0? Que el plano cartesiano va a coincidir con los ejes de la figura y también va a suceder, va a tener la misma nomenclatura si desplazamos esta curva hacia un lado. Si nosotros pudiéramos hacerlo, tendríamos que hacerlo, podría ser así. La figurita podría quedar aquí o podría quedar aquí. Es decir, no está sobre el eje Y, X, sino que está en otro. Entonces, los puntos van a variar. El centro, los focos, los ejes, los vértices, todos van a variar, pero siempre teniendo en cuenta la definición. La distancia que hay siempre del foco a cualquier punto, a este, a este, a este, a este, a este, acordándonos que siempre vamos a llamar P. ¿Y quién es P? XY, un punto que está en el límite de la figura, es decir, en la línea que encierra la figura. Siempre tengamos en cuenta eso. Recordarles, suscríbanse a mi canal para poder tener mayor información. Van a encontrar ustedes temas de sexto, de séptimo, de octavo, de noveno, de 11, que va a mejorar su capacidad de entendimiento sobre las matemáticas.